Vamos entonces a continuar con nuestra clase del día de ayer y quiero que noten por favor la pregunta que nosotros vamos a abordar en esta oportunidad. Es una pregunta muy importante. Recuerdo ayer que alguien decía que la justificación es más un proceso, es más una línea de tiempo que un punto en la línea, ¿ok? Es más un proceso que un momento de la historia. Y hoy nosotros vamos a intentar resolver esa pregunta, la pregunta que está formulada allá arriba, ¿cómo ocurre la justificación? ¿Cómo es que yo soy justificado? ¿Cuál es la relación de la justificación con el pasado, el presente y el futuro? ¿Cómo acontece? ¿Cómo ocurre en relación con el tiempo? Y es lo que nosotros vamos a tratar de responder en esta oportunidad. Para dar respuesta a esta pregunta, yo quiero introducir para ustedes la comprensión, el entendimiento del Nuevo Testamento acerca del tiempo. ¿Cómo es que el Nuevo Testamento entiende el tiempo? Vamos a mirar esto. Y para eso yo voy a tomar aquí a losa. Y vamos a mirar cómo el Nuevo Testamento entiende el tiempo. ¿Qué es la comprensión acerca del tiempo del Nuevo Testamento? Ok, nota esto. Cuando usted busca en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, cuando usted busca la esperanza o la expectativa del Antiguo Testamento sobre el futuro, acerca del futuro, usted encuentra estos elementos, ¿ok? Estos elementos constituyen la esperanza, la expectativa del futuro del Antiguo Testamento. Estos elementos. Entonces, vamos a mirar lo que el Antiguo Testamento aguarda para el futuro. Entonces, número 1, el Antiguo Testamento espera para el futuro el reino. ¿El reino de quién? El reino de Israel, el reino de los justos, el reino del Mesías. Del Mesías, el Antiguo Testamento aguarda la venida del reino. Espera para el futuro, para el día final, la llegada del reino. ¿Ok? Pregunto. ¿Recuerda la oración de Jesús? Venga a nosotros tu reino. El Antiguo Testamento aguarda la venida del reino. El reino de los justos, el reino del Mesías, el reino de Dios en el día de Jehová. Ok, el reino. Número 2, el Antiguo Testamento espera que cuando el reino llegue, los justos sean resucitados. Cuando el reino llegue, ¿qué va a pasar con los justos? ¿Qué va a pasar con Abraham, que murió? ¿Qué va a pasar con Isaac? ¿Qué pasará con Jacob? Serán resucitados. El Antiguo Testamento espera que eso ocurra. ¿Ok? Ejemplo de eso. Por ejemplo, usted tiene como ejemplo Isaías 26. Un texto muy claro acerca de la resurrección. Isaías 26 dice, tus muertos se levantarán. Claro, clarísimo. ¿Ok? La resurrección. Número 3. El Antiguo Testamento espera para el día final, para la venida futura del reino, espera que se haga un juicio. El juicio tiene que ocurrir. Las naciones deben ser juzgadas. El Antiguo Testamento, desde Génesis 15, espera un juicio. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú y tu descendencia servirán 400 años en tierra extranjera.
mas yo juzgaré a esas naciones. Yo juzgaré a esa nación y libertaré. Desde Génesis 15, un juicio para el futuro. Se espera un juicio para el futuro. Número 4. El Antiguo Testamento espera la venida del Espíritu. El Espíritu viene, el Espíritu se aguarda, el Espíritu se espera que venga el Espíritu. Ejemplo, ¿dónde dice el Antiguo Testamento que el Espíritu va a venir? Joel, lo estudiamos ayer. Joel capítulo número 2, versículos 28 al 32. El Espíritu ha de venir, el Espíritu tiene que venir. Y número 5, el Antiguo Testamento espera que venga para el futuro, ¿qué cosa? Venida del Mesías. El Antiguo Testamento aguarda la venida del Mesías. Vendrá el día grande y terrible, y antes se levantará Elías y lo seguirá el Mesías. Vendrá el Mesías. El Antiguo Testamento aguarda la venida del Mesías. Ahora, mi pregunta es, ¿el Antiguo Testamento espera que todas estas cosas ocurran cuándo? ¿En qué día? El Antiguo Testamento espera que estas cosas ocurran el día final. Isaías lo llama aquel día, cuando venga el día de Jehová, en aquel día, el día final. Sencillamente, todas estas cosas van a ocurrir en el día final. Todo va a ocurrir en el día final. Y cuando venga el Mesías, venga el Espíritu, venga el juicio, resucitarán los muertos, el reino estará establecido, los cielos se estremecerán, todo se moverá de su lugar, Jehová establecerá el reino, vendrá a reinar en la tierra. Todo eso ocurrirá en el último día, en el día postrero, en el día final, en aquel día. Así que este día final es lo mismo que el día postrero o el día último, el último día, ¿ok? El Antiguo Testamento aguarda ese día. Ahora mira esto. Aquí viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a decir lo siguiente. Esto que se espera para el día final, el Nuevo Testamento va a decir, el Mesías que viene, se espera, vino ya. El Mesías vino en la forma de un joven nacido en Belén. Vivió, murió y resucitó. Y su nombre es Jesucristo. Él es el Mesías. Vino ya. Ahora mira. Si el Mesías vino ya, ¿qué ocurrió con estas cosas? Vinieron con él. El Nuevo Testamento dice, el Mesías vino ya y esto vino con él. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a los fariseos, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios está entre vosotros? Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que cuando vino el Mesías, en Jesucristo, el Mesías trajo todo esto. Todo esto lo trajo el Mesías. ¿Y cómo dice el Nuevo Testamento eso? Permítanme darles un ejemplo. ¿Qué pasó con el reino? Si el Mesías vino ya, ¿qué pasó con el reino? Usted lee Apocalipsis capítulo 1, Romanos capítulo número 8 y dice que Cristo vino a reinar, que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes juntamente con Él. El Nuevo Testamento dice que el Mesías se sentó en el trono de su Padre. ¿Te das cuenta? Juntamente con Cristo vino el reino. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vino con Cristo el reino. Vino ya vino. Con Cristo vino el reino. Y nosotros somos hechos reyes y sacerdotes con Él. Apocalipsis lo dice, en tiempo pasado. Y nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes con Cristo. Ok, la resurrección. ¿Qué ocurrió con la resurrección? Vino ya. ¿Por qué vino ya? Cuando Cristo resucitó,
¿Resucitó personas con él? Oh, sí, resucitaron. Ya llegó. Ya ocurrió. Cristo resucitó y llevó con él muchos resucitados y los presentó delante de su Padre. Oh, sí. Esto lo vamos a dejar por ahora. Número 4. Venida del Espíritu. ¿Vino ya el Espíritu? ¿Qué leímos ayer? Hechos, Atos, capítulo número 2. ¿Vino el Espíritu? Vino el Espíritu. Vino ya. Y ahora la pregunta es, ¿y el juicio? ¿Vino ya? A ver, quiero escucharlos. Ahora, pregunto, ¿el juicio de 1844 se parece más a lo que el Antiguo Testamento espera para el día final o se parece más a lo que el Nuevo Testamento dice que ya ocurrió con el Mesías? El juicio de 1844 se parece más al Antiguo Testamento. Viene aún, ¿cierto? Está en el futuro. ¿Ve? Oh, ok, comprendo. El juicio que ocurrió en el año 34 sobre el pueblo judío. Ok, bien, buen intento. ¿Allá? Ok, bien. Entonces, esta es la pregunta. Y escucha esto. Esta pregunta acerca de si el juicio vino ya con el Mesías, nosotros la vamos a contestar después de ver la siguiente gráfica, ¿ok? Entonces, quede con esta pregunta en su mente. ¿Vino ya el juicio? ¿Sí o no? Ahora bien, quiero decirles algo. Pregunta. ¿El reino vino ya con el Mesías? ¿Sí o no? Pero todavía se espera. Oh. Pregunta. ¿La resurrección vino ya? Sí. ¿Todavía se espera? Oh, todavía se espera. ¿Venida del Espíritu vino ya? ¿Se espera todavía? Oh. ¿Venida del Mesías vino ya? ¿Se espera todavía? Oh. Pregunto, ¿será lo mismo para el juicio? Ok, vamos a la siguiente gráfica. Esta línea acá representa la línea del tiempo. Y estas líneas acá representa la continuación de nuestro tiempo para el futuro. ¿Ok? Ahora mira, este es nuestro tiempo. Se le puede llamar tiempo presente. Es el tiempo que incluye el pasado de nuestra historia del mundo, nuestro presente e incluye nuestro futuro. Es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Ahora mira esto. Lo que el Nuevo Testamento enseña es lo siguiente. El futuro del día final que se espera para el último día, acá está el último día final, último día. Lo que el Nuevo Testamento enseña es que este futuro, este día final, hizo esto. Él vino a nuestro tiempo. El día final vino a nuestro presente. Pero todavía nosotros nos desplazamos ¿hacia dónde? Hacia ese día. Él nos visitó. El tiempo futuro visitó nuestro tiempo. Pero nuestro tiempo todavía avanza para ese día. Entonces, la escatología, ¿qué quiere decir escatología? La doctrina de los últimos días, la doctrina del tiempo del fin, el estudio de las cosas futuras. La escatología del Nuevo Testamento, puede ser resumida, puede ser comprendida como la escatología, la comprensión del futuro, del tiempo, del Nuevo Testamento, puede ser resumida en esta frase. Ya ocurrió, ya sucedió. ¿Cuándo? En Cristo. Cristo vino
Cristo cumplió. Cristo trajo el reino. Cristo trajo el Espíritu. Cristo trajo la resurrección. Cristo trajo el poder. Pero aún vendrá. Aún aguardamos. Aún lo esperamos. Esto es muy, muy importante para comprender la justificación por la fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es importante para comprender la justificación por la fe? Permítame preguntar, ¿por qué usted cree que se llama justificación por la fe? ¿Por qué cree usted que se llama justi? Just. ¿De dónde viene eso? ¿De qué palabra viene justificación? ¿De qué palabra? Justicia. ¿Y justicia viene de qué palabra? De juicio. De juicio. La justificación sucede en juicio. Sucede en un contexto de juicio. Porque la justificación implica la sentencia, la decisión de un juez. El juez dice inocente o el juez dice culpable. La justificación ocurre en un juicio presidido por un juez. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y el juicio vino ya? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿Qué pasó con el juicio? ¿Qué ocurre con el juicio? En este esquema, el futuro, el día final, nos visitó, pero todavía avanzamos hacia ese día. ¿Qué ocurrió con el juicio? Vamos a ver qué ocurrió con el juicio. Vamos a mirar ahora aquí. Leamos la pantalla. El verbo justificar aplicado a aquello que Dios hace a favor del hombre en el contexto del juicio. Recuerden, justificar ocurre en el contexto del juicio. Justificar es la sentencia de un juez en medio del juicio. Lo que Dios hace por el hombre, que el Nuevo Testamento llama justificar, aparece en Romanos. Las dos primeras veces aparece ¿en qué tiempo? ¿Dónde aparece eso en Romanos? Romanos 2, versículo 13. Y Romanos 3, versículo 19 y 20. ¿Recuerda? Romanos 2, versículo 13. Alguien que lo lea, por favor. Romanos 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. ¿Qué tiempo aparece el verbo justificar? Ok, futuro. ¿Por qué aparece en futuro? Porque Romanos 1, la última parte, y Romanos 2, y Romanos 3, está hablando en el contexto de ¿qué cosa? Del juicio final. ¿Sí o no? ¿Usted puede demostrarlo con la Biblia? Claro. Romanos 1, toda la parte final. Romanos 2, todo el libro, todo Romanos 2. Romanos 3, siempre está hablando del juicio final. La primera vez que ocurre, Romanos 2:13, aparece justificar en futuro porque el contexto es el juicio final. ¿Ok? Bien. La segunda vez que aparece, Romanos capítulo 3, versículo número 20. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Ninguna carne será justificada. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. ¿Por qué? Porque todavía el contexto sigue siendo el juicio final. Ok, entonces esto es Romanos en el texto. Romanos en el texto. Mira esto. Esto es Romanos. Último día. No sabemos cuándo es. Último día. ¿Día de qué? Del juicio final. ¿Sí o no? Sí. Día de juicio final. ¿Sabemos cuándo? No lo sabemos. Pablo le llama el último día. Le llama el día de Cristo. Le llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí o no? Lo llama así. Romanos capítulo 2. En Romanos todavía no está detallado en forma como lo aparece en Apocalipsis. IAG, juntos avançaremos.